Estamos con las ecuaciones de precio, cuyo resultado expresaba la tendencia de los precios que efectivamente observamos a gravitar en torno a precios que permiten, por acción de la competencia, rendir una tasa uniforme de ganancia. Es decir, los capitales se iban a desplazar de un sector a otro, del sector 1 al sector 2, del sector trigo al sector hierro o viceversa, cuando la tasa de ganancia en uno de los dos sectores fuera mayor. Y eso iba a alterar los precios del hierro y del trigo en general, hasta que esos precios fueran compatibles con la uniformidad en los retornos. Es decir, los capitales iban a desplazar del sector 1 al sector 2, por ejemplo, siempre que la tasa de ganancia en el sector 1 fuera menor al sector 2, eso iba a bajar el precio de el bien 1, porque iba a subir el precio del bien 1 porque había menos oferta, iba a bajar el precio del bien 2 porque había más oferta, y ese aumento del precio del bien 1 iba a aumentar el rendimiento de las actividades en el bien 1, y lo contrario iba a ocurrir en el bien 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que los capitales, por ese desplazamiento, generaron una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia. Como les dije, esto es lo mismo que veíamos en micro 1, pero, digamos, considerado intersectorialmente, considerando los dos sectores al mismo tiempo y viendo qué pasa con las tasas de ganancia y los precios en ambos sectores. Es decir, un poco teniendo en cuenta la prescripción que Rafa mismo decía en su crítica al equilibrio parcial, es decir, teniendo en cuenta las relaciones entre sectores y no viendo un mercado aisladamente. Entonces, ¿cómo hacemos para representar formalmente estas interrelaciones? Bueno, lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de precio de el trigo y el hierro. Aquí dice que el precio del trigo y el precio del hierro son iguales en condiciones de competencia, y una vez que la acción de la competencia haya manifestado sus efectos, a sus respectivos costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción? Los costos de capital y los costos salariales. A los costos de capital se les carga una tasa de ganancia por justamente ser, digamos, el capitalista al inicio del proceso productivo pide prestado al banco, o si tiene fondos propios, invierte una cantidad de dinero comprando los insumos de los bienes 1 y 2 que sirven para producir el bien 1, y los capitalistas del sector 2 compran los insumos 1 y 2 que sirven para producir el bien 2. Recuerden que A11 es la cantidad del bien 1 necesaria para producir una unidad de 1, A21 es la cantidad del bien 2 necesaria para producir una unidad de 1. Entonces, A11 por P1 es el precio de los insumos de trigo necesarios para producir una unidad de trigo. A21 por P2 es el valor de los insumos de hierro necesarios para producir una unidad de trigo. Entonces, el valor de los insumos es A11 por P1 más A21 por P2, para producir una unidad de trigo, cuyo precio es P1. P1 es el precio de una unidad de trigo. Como el capitalista tiene que adelantar esta suma de dinero, después, al final del proceso productivo, va a querer obtener el valor invertido más R por ese valor invertido, que ese R por es la tasa de ganancia por el valor del capital invertido. Por ejemplo, si la tasa de ganancia es el 10%, va a obtener como ganancia el 10% de ese valor. Pero además hay que sumarle los costos salariales por unidad invertida, es decir, W es el salario y AL1 son la cantidad de trabajadores necesarios para producir una unidad del bien 1, entonces W por AL1 es el costo salarial. El precio se le sustrae el costo salarial y queda el valor del capital. En este caso,
en este caso particular, el valor del capital no incluye los salarios. Si el valor del capital también consistiera en adelantar salarios, o sea, si los capitalistas debieran también pagar salarios al final, al inicio del proceso productivo, también habría que cargar una tasa de ganancia sobre los salarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el capitalista debería adelantar A11 P1 más A21 P2 como valor de insumos, pero también debería adelantar la cantidad de dinero W por AL1 bajo la forma de salarios. Todo ese capital debería disponer al inicio del proceso productivo para realizar la producción por unidad. Y lo mismo con el bien 2. Lo mismo ocurriría con el bien 2. Entonces, esta es la ecuación del precio del bien 1 que permite cubrir sus costos de producción. Y esta es la ecuación de precios del bien 2 que permite cubrir sus respectivos costos de producción. El costo, a su vez, si asumimos que el salario nominal tiene que permitir a los trabajadores cubrir su subsistencia, o al menos su canasta de consumo unitaria, digamos, mejor dicho, consumir una cierta cantidad de bienes 1 en la magnitud Z1 y consumir una cierta cantidad de bienes 2 en la magnitud Z2, el salario nominal, o sea, el salario monetario, tiene que alcanzar para, dado los precios P1 y P2 de los bienes 1 y 2, para comprar esa canasta. ¿Sí? Si cada trabajador consume Z1 unidades del bien 1 y Z2 unidades del bien 2, el salario tiene que ser suficiente como para comprar, digamos, para cubrir un valor de Z1 por P1 más Z2 por P2. Entonces lo que vemos aquí es que tenemos un sistema de ecuaciones que tiene tres ecuaciones, la ecuación de precio del bien 1, del bien 2 y la ecuación del salario, y en el que hay cuatro incógnitas. Conocidos los métodos productivos, es decir, conocidos cómo se produce el bien 1 y cómo se produce el bien 2, cómo se produce el bien 1 con A11 unidades del bien 1, A21 unidades del bien 2 y AL1 trabajadores, produzco 1 unidad del bien 1, con A12 unidades del bien 1, A22 unidades del bien 2 y AL2 trabajadores, produzco 1 unidad del bien 2, esos parámetros son conocidos. Tengo un sistema que tiene tres ecuaciones y conocida la canasta de consumo de los trabajadores, Z1 y Z2, también parámetros. Tengo tres ecuaciones que tienen las siguientes incógnitas: P1, P2, R y W. Es decir, en este sistema tengo tres ecuaciones y cuatro incógnitas. En principio el sistema está indeterminado porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Pero, en realidad, el sistema no puede determinar los valores absolutos de los precios y salarios. Porque si yo multiplico, si yo tengo una solución del sistema, o sea, si agarro una solución del sistema y multiplico a los precios y a los salarios por ese valor, si, el nuevo valor que obtengo sigue resolviendo el sistema. Es decir, si P1 y P2 son soluciones, entonces quise poner lambda. Vamos a ver si lo puedo insertar. Podemos usar cualquier letra igual, no tiene por qué ser lambda, pero aquí está. Supongan que P1 y P2 son soluciones. Entonces, lambda P1 multiplico a lambda P1 y a lambda P2, o sea, a P1 y a P2 por lambda y a W por lambda, también sigue siendo solución del sistema. Es decir, si yo multiplico a izquierda y a derecha por lambda, también sigue resolviendo el sistema.
Si yo agarro y tengo una solución, digo P1 y P2, supongan que P1 y P2 resuelven el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces cualquier solución que multiplique por una constante a izquierda y a derecha va a seguir solucionando el sistema. O sea, si yo llamo a P1', lambda P1', lambda por P1, a esto lo llamo P1', bueno, acá tengo lambda por P2, lo llamo P2', va a seguir resolviendo el sistema claramente. O sea, multiplico precios a izquierda y derecha por una constante y el salario por una constante y también es solución. Entonces, si P1, P2 y W son soluciones, cualquier constante sigue siendo cualquier digamos, constante de proporcionalidad, lambda P1, lambda P2, lambda por W, sigue siendo solución. Entonces, nunca voy a poder determinar la escala del sistema, los precios absolutos. De nuevo, porque los precios absolutos no son únicos. Lo que sí voy a poder determinar son los precios relativos. Es decir, supongamos que fijamos uno de los precios como numerario. O sea, supongamos que arbitrariamente decidimos que el bien 1 vale 1. Supongamos que decimos, ¿cuánto vale una unidad del bien 1? 1. Entonces, si el bien 1 vale 1, perdemos una incógnita, ¿sí? Y aquí ya reemplacé la tercera ecuación, la reemplacé en el valor de W. ¿Está bien? Reemplazo W en la primera y en la segunda ecuación y obtengo este set de ecuaciones, donde esto lo único que es esto es W por L1, por AL1 y esto es W por AL2. Ahora, este sistema me queda con dos ecuaciones y ya no tengo más. Digamos, W lo perdí porque reemplacé la tercera ecuación en las primeras dos. Y además, tendría tres incógnitas, pero como fijé, digamos, P1, P2 y R, pero como fijé P1 arbitrariamente igual a 1, ahora lo que tengo es una solución que depende de, que tiene como incógnitas R y ahora divido también P1 sobre P2, que en realidad es como, si P1 vale 1, es P1 sobre, perdón, P2 sobre P1 es como, es P2. ¿Qué me dice P2? Me dice, ahora lo vemos en la próxima slide, pero lo que me dice esencialmente es cuántas unidades del bien 1 puedo comprar con una unidad del bien 2. Entonces, un sistema que tenía 4 incógnitas y 3 ecuaciones, lo convertí fácilmente en un sistema que tiene 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Los precios relativos, o sea, P2 sobre P1, y la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que estoy explicando entonces? Conocido el salario real, o sea, conocido lo que consume cada trabajador, y conocidas las condiciones técnicas de producción, bajo condiciones de competencia, podría determinar los precios relativos, P2 sobre P1, y la tasa de ganancia, o sea, la otra variable distributiva. Es un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas y entonces queda determinado. ¿Qué es P2 sobre P1 o P1 sobre P2? P. Si yo tengo P2 sobre P1, lo que indica es, por ejemplo, si este número vale 5, significa que si yo tengo una unidad del bien 1, la puedo intercambiar por 5 unidades del bien 2. ¿Sí? ¿Qué significa? Que para obtener una unidad del bien 2, mejor dicho, con una unidad del bien 1, puedo comprar 5 unidades del bien 2. O,
viceversa, si yo quisiera obtener una unidad del bien 2, con un quinto de unidades del bien 1 me alcanza. Cuando decimos que un kilo de tomates vale 70 pesos, lo que estamos diciendo es que necesito 70 pesos para comprar un kilo de tomates. O sea, si yo tengo un kilo de tomates, puedo obtener 70 pesos. Entonces, ¿cuántos pesos? Mi numerario son los pesos. Necesito para obtener una unidad de tomates, 70. Entonces, si en este caso P1 son los tomates y P2 son los pesos, P1 sobre P2 es 70, que significa que con una unidad de tomates obtengo 70 pesos. Otra manera de verlo es como está escrito acá. Si yo tengo una unidad del bien 1, lo vendo y obtengo P1 unidades, P1 pesos. Y con esos pesos, ¿cuántas unidades del bien 2 puedo comprar? Y obtengo, por ejemplo, si vale P1 pesos, vale 50 pesos, 50 pesos dividido el precio del bien 2. Si cada unidad del bien 2 vale 2 pesos, voy a poder comprar 25. Es otra manera de ver lo mismo. Pero entonces y esto lo vamos a usar mucho, cuando fijo un numerario, lo que estoy diciendo es que arbitrariamente determino que una unidad del bien 1 o 2, cualquiera de los bienes que tenga, vale 1, y el otro, el cociente, expresa la relación entre ellos. P2 sobre P1 indica cuántas unidades, entonces, del bien 1, perdón, sí, 1 puedo comprar con una unidad del bien 2. Ahora, que el sistema tenga tantas ecuaciones como incógnitas no garantiza que tenga una solución. En particular, que tenga una solución económicamente significativa. ¿Qué significa que tenga una solución económicamente significativa? Que sea capaz de determinar precios positivos y una tasa de ganancia positiva, porque la tasa de ganancia que observamos es positiva y los precios que observamos en el mercado son positivos. Si yo, entonces, paso restando el sistema original, sin fijar el numerario, digamos, fijando P1 y P2, igualando a 0, obtengo un sistema que tiene esta forma, digamos. Si yo voy a copiar este sistema aquí, para que no haga ningún pase de magia, simplemente lo que hice fue restar este 1 aquí, perdón, P1 aquí, menos todo esto, e igualar a 0. Vamos con la primera ecuación y fíjense que esto es P1 menos. Acá tengo P1 saco factor común 1. Esto lo multiplico por 1. Por 1 menos. ¿Qué tengo? Menos A1, 1, aquí, por 1 más R, que es esto que está aquí. Y después tengo menos Z1 por AL1, y esto también está multiplicado por P1. Antes no lo tenía porque estaba el... Entonces, Z1 por AL1 por P1, y lo mismo con el segundo término. Tengo P2 aquí, que está multiplicado, menos, digamos, P2 aquí, que está multiplicado por 1 más R, P2 por A21 por 1 más R, menos también Z2 por P2 por L1. Z2 por L1 por P2.
Lo único que hice fue separar los términos que tienen a P1 y los que tienen a P2. Y en la segunda ecuación hago exactamente lo mismo. Entonces, aquí tengo un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, o si quieren, P1 y P2, dependiendo cómo los exprese, y R, que está igualado a 0. Fíjense que este es un sistema lineal, donde en P1 y P2, o sea, yo podría, dado R, supongamos que R es conocido, tengo A, B, C y D, en realidad es menos C, pero eso es lo mismo, que es un sistema lineal y homogéneo, porque está igualado a 0. Nosotros sabemos que un sistema lineal y homogéneo, por su curso de álgebra de análisis 2, saben que un sistema lineal y homogéneo tiene una solución trivial, que es cuando P1 y P2 vale 0. Si P1 y P2 son iguales a 0, dado R, el sistema tiene una solución obvia. Ahora, esa solución no es muy interesante. También sabemos que el sistema, cuando el sistema tiene una solución no trivial, o sea, distinta de 0, lo que necesitamos es que, para que ello ocurra, es que el determinante de esta matriz, digamos, de la matriz que yo podría armar con A, B, C y D multiplicado por P1 y P2, como matrices, es igual a 0. ¿Por qué? Porque si sabemos que el determinante es igual a 0, la matriz no es invertible, y si la matriz no es invertible, hay un autovector que se corresponde con el autovalor. Entonces, este determinante nos permite obtener una ecuación de grado 2 en R. Fíjense que si ustedes desarrollan este determinante van a obtener una ecuación polinómica, o sea, una ecuación cuadrática en R. Y lo que puede demostrarse es que de esas, o sea, que tiene dos R, para P1 y P2 distintos de ceros, hay dos R. Lo que puede demostrarse es que de esas soluciones, solo la menor R, ¿está bien? Nosotros tenemos P1 y P2. ¿Sabemos que P1 y P2 son positivos? Perdón, son distintos de 0, quise decir, si el determinante de esta matriz es igual a 0. O sea, de A, B, C y D. Ahora, dicho esto, puede ser que P1 y P2 sean al menos uno negativo. Son distintos de 0, pero nada excluye que sean negativos. Ahora, si vemos este determinante, todos los valores son conocidos salvo R. Y este determinante genera una solución cuadrática, porque es un polinomio de grado 2 en R. Cuando desarrollamos esto nos va a quedar R al cuadrado. Tenemos una ecuación de grado 2 en R. Tiene dos soluciones R. Resolvemos el determinante. Obtenemos dos soluciones de R. Solo la menor de ellas, o sea, de esas dos R que obtengamos, la menor es la que, de los valores positivos, obviamente, de R, la menor de ellas es la que permite obtener precios que son económicamente significativos, es decir, estrictamente positivos. La otra R va a generar valores, al menos algunos de los valores de los precios van a ser negativos. Entonces, el procedimiento es, para demostrar que la solución es significativa, buscamos un determinante igual de R igual a 0, encontramos el valor de R menor de ellos,
Y ASR sabemos, por los que se conocen como teoremas de Perron y Frobenius, que va a existir precios relativos, pero para que sean relativos, digamos, los dos tienen que ser positivos, estrictamente positivos. Bueno, con esto terminamos nuestra segunda clase. La clase que viene vamos a estudiar distintas formas de cerrar el sistema de precios que tienen que ver con la forma en que los autores clásicos trataban al salario real o la otra manera es suponiendo que lo que es un dato es la tasa de ganancia. Pero esto lo vamos a ver recién en la tercera clase.